Yo pienso que una ciudad en la cual no puede vivir la gente que hace funcionar la ciudad es una ciudad y un gobierno que han fracasado. Sin vivienda no hay derecho a la salud, punto. Yo no conozco una persona en situación de calle que goce de plena salud. Si analizas el aumento de precios de la vivienda histórica en los últimos 35 años, pues te has dado cuenta que el mercado inmobiliario en la Ciudad de México es más rentable. Si estamos hablando de que la vivienda es un derecho, tenemos que garantizar que sea universal. Pregunta seria, ¿en qué momento de la política de vivienda del país se chingó la rodilla? Pensar en las personas que menos tienen. ¿Qué crees que necesitamos para tener la ciudad que queremos? El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México pone en el centro de la planeación territorial a la vivienda. Y hoy nos acompaña su titular para hablar de este y otros temas. La ciudad que queremos. Un espacio en que se discuten temas sobre la ciudad que proyectamos y la ciudad que queremos. Nuestro objetivo es compartir con personalidades activas en la agenda urbana para hablar de los problemas y retos de las ciudades de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Ciudad que Queremos. Mi nombre es Lidia González, Miguel Chechis en la mesa. ¿Qué tal? Hola, Lidia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, contenta porque hoy tenemos nuestro primer invitado con un cargo público en funciones. Hoy nos acompaña el director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, Federico Taboada. Mucho gracias. Gusto. Muchas gracias por estar aquí, Lidia, Miguel y a todo su auditorio. Gracias a ti, Federico. Pues muy entusiasmados de que estés con nosotros. Yo aquí soy fan de su programa, he visto todos los capítulos y bueno, me entusiasma mucho estar aquí y poder platicar con ustedes, pues en este medio tan especializado en los temas de planeación y del ordenamiento territorial de la ciudad y lo que nos toca hoy en el Instituto de Planeación. Tiene un nombre un poco rimbombante, pero tiene su razón de ser y nosotros en el instituto hemos adoptado muchos ciertos valores. Porque a diferencia de lo que algunas personas piensan, nosotros tenemos muy claro que la planeación y toda acción pública tiene detrás una ideología política. Y pasa mucho, por ejemplo, en los medios, ¿no? Que hay gente que piensa que los medios son imparciales. Cuando uno escoge un editorial, un tema, una perspectiva con qué cubrir una nota. Ya hay un sesgo ahí. Ya hay un sesgo ideológico. Y está bien, todos lo tenemos. La cosa es que creo que vale la pena hacerlo público. Claro. Cuando nosotros hablamos en el instituto de valores, tomamos muy en cuenta la democracia, no solamente como el espacio o el momento donde se conjuga el demos y el kratos, el pueblo y el poder, sino una perspectiva para hacer planeación. Para nosotros, la planeación democrática es aquella que le lleva oportunidades a personas que históricamente han sido olvidadas o han estado rezagadas de la sociedad, que en este caso es la mayor parte de la población. Federico, es un instituto joven, realmente, si nos puedes contar qué es lo que hacen, cómo están constituidos y esta corta trayectoria que llevan. Y también un poco que nos platiques de dónde vienes y por qué estás hoy por hoy en el instituto, porque creo que mucho de nuestro auditorio con este saque que hiciste, ya la cautivaste a muchos. Te agradecemos muchísimo que sigas nuestro programa. Nos encanta que cada vez más gente se suscriba. Lo recomiendo mucho, además. Constantemente estoy compartiendo las ligas. Y bueno, además creo que tienes razón. Vale la pena que me presente porque además aquí han tenido a gente pues, muy importante. Ha estado Víctor Ramírez, ha estado Antonio Azuela, ha habido gente muy importante. Bueno, yo estudié arquitectura en el TEC de Monterrey. Yo estudié en Monterrey un tiempo y ahí viví. Después hice estudios en la licenciatura de urbanismo y hice un posgrado en un centro CONACYT que se llama Centro Geo en planeación espacial. Mi trayectoria pública empieza en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Después voy a hacer un rato consultoría. Enfocado mucho en temas de espacio público, vivienda y movilidad. Y después me moví a la escala más macro, que era el tema de la planeación. Trabajé en el gobierno de la Ciudad de México, fui asesor de la jefatura de gobierno y ahora pues soy el titular del Instituto de Planeación. Creo que en cuanto a mi carrera, pues he estado involucrado en distintos proyectos a lo largo de este tiempo que han resultado ser de cierto impacto. A mí
me interesa mucho también incentivar a la gente que está estudiando ahorita, que está en una universidad, que volteen a ver al servicio público como un lugar también de desarrollo profesional. Yo que estudié en una universidad privada, no fue tan sencillo voltear al servicio público como un lugar de potencial desarrollo. Pero bueno, después de muchas frustraciones y reflexiones, llegué al servicio público y yo me sentí como en casa. Es el lugar donde tus decisiones pueden tener mayor impacto. Por ende, hay que tener mucha preparación, ser muy profesional. Y bueno, también donde puedes poner en práctica pues casi todos tus conocimientos. Es difícil concebir la planeación urbana o el ordenamiento territorial sin estar involucrado con la administración pública, ¿no? Y qué mejor que estar dentro de ella y más ahora en el instituto. El instituto sí se creó, digamos, durante la pandemia. Es un instituto que tiene pues poco tiempo. Administrativamente es un organismo público descentralizado, pero tiene una potencia bastante importante. El instituto, yo me atrevo a decir que a nivel entidad o a nivel ciudad, es sin duda uno de los 5 institutos más importantes de América Latina, compitiendo tal vez con Bogotá, Sao Paulo, Río, Buenos Aires y algún otro por ahí. El grupo que tiene al interior tiene, pues, yo creo que promedio de edad debemos andar en los 40 años máximo. Es decir, hay mucha experiencia acumulada, pero también mucha energía para absorber nuevos retos. Y bueno, tenemos de frente bastantes tareas muy importantes aquí en la ciudad que están muy involucradas con cómo concebimos ahora la planeación pues del territorio y no tanto desarticulada como era anteriormente, que se planeaba la parte urbana, la parte rural, la parte de conservación, sino ahora estamos tratando de hacerlo de manera integral, involucrando también a la zona metropolitana. Entonces, creo que el instituto tiene todas las capacidades para hacerlo, pero pienso que esto no sería suficiente si no es porque tenemos autoridades como la nueva jefa de gobierno que tiene una visión muy similar. A mí me gusta siempre comentar que los derechos no solo deben descansar en la Constitución, sino los derechos tienen que aterrizar en el territorio. El territorio es el lugar donde aterriza nuestro pacto político, económico y social. Y ese son leyes, normas, pero nuestra Constitución principalmente. ¿Cuáles son estas capacidades que resaltas del instituto? Voy a terminar esto y después abordo eso. Claro. Pero lo comento porque la ciudad no está así por casualidad, ni porque alguien haya dejado de planear. La ciudad siempre ha estado en planeación. Lo que debemos nosotros preguntarnos es si los incentivos para el beneficio público estaban ahí. Claro, por los correctos. Claro. Entonces, puede estar planeando el mercado, pero hay planeación. Y el mercado tiene incentivos distintos al beneficio público. Absolutamente. Incluso en Ciudad de México tenemos muchas normas, muchos instrumentos de planeación, incluso exceso de pronto dirán algunos de instrumentos de planeación, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el problema teniendo todo esto a mano? Pues hay que tener una perspectiva de priorizar el beneficio público, el bien común. Yo creo que ese es uno de los valores principales también que debe tener la planeación. Tenemos muchos ejemplos de lo que ha pasado en Ciudad de México que tal vez demuestran justamente lo opuesto, ¿no? Caso La Mexicana es uno de ellos, ¿no? Si le puedes contar al auditorio de qué va este Parque La Mexicana en Santa Fe. El predio de La Mexicana es un predio que era un predio propiedad pública. Desde que se decidió en 2002 empezar a desarrollar la zona de Santa Fe. El gobierno es propietario de diversos predios y pues La Mexicana es uno de ellos, que era un predio propiedad pública que tenía un uso de suelo como equipamiento. Pero tenía toda la figura y el potencial para también poder hacer vivienda social ahí. No sé, a nadie se le ha ocurrido recientemente que pues, los trabajadores también
vale la pena que vivan cerca de su trabajo. Creo que es buena idea. A ver, ahí quiero hacer perdón que te interrumpa, pero me parece que es muy importante, Federico, que nos platiques un poco eso. Porque iba a ser una de mis preguntas que creo que tú ya te arrancaste y genuinamente es importante hacerlo. Porque te conozco, he platicado contigo, Lía ha platicado contigo, y los que te conocemos y los que estamos en este medio, sabemos que traes una ideología y una perspectiva de generación de vivienda social muy importante, que me parece que es ambiciosa y me parece que la necesitamos. Sí. Entonces, iba a ser una de mis preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran los retos para las ciudades desde el instituto? Ya la estás contestando, pero sí es importante que nuestro auditorio sepa para dónde vamos contigo y sobre todo con la línea de esta nueva administración. Claro. Bueno, un poco también contestando lo que preguntaba Lidia. Creo que una de las principales virtudes que tenemos en el instituto es que estamos muy conscientes de las problemáticas que hay y el orden de prioridad que deben tener para ser atendidas. Yo pienso que una ciudad en la cual no puede vivir la gente que hace funcionar la ciudad es una ciudad y un gobierno que han fracasado. Eso es terrible, terrible. Entonces, si tú analizas las principales ciudades del mundo, capitales de países de la OSD, cómo han configurado sus ciudades, pues tienen políticas bastante inclusivas en su territorio, ¿no? Una de ellas principalmente vivienda. 6 de cada 10 personas en Viena viven en una propiedad del gobierno. En París es el 30% de las personas viven en una propiedad del gobierno, en Nueva York es 25%, en Berlín es 40%, en Singapur es 90%. Entonces, mientras que en Ciudad de México es 0%, pero tenemos que ir hacia allá. Ahora, ¿qué hacemos para ir hacia allá? Porque estas ciudades llevan 120 años con esa política. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante el reto que hay? Pues, primero que nada, tenemos que admitir que el principal problema de la ciudad es el tema de la vivienda. Sí. Hay temas que son contingentes también, como es el tema del agua, el tema de la movilidad, el tema del espacio público. El tema de movilidad es muy particular porque está muy vinculado también a dónde vives y dónde trabajas. Para mí la mejor política de movilidad es una política de usos de suelo, no tanto de transporte. Hay que invertir en transporte también, pero hemos dejado de lado 40 años el tema de usos de suelo. Entonces, ¿cómo garantizamos que la gente pueda vivir cerca de sus lugares de trabajo? Creo que es el reto. Ahora, ¿qué hemos hecho o cuál es el...? ¿Será que lo hemos dejado de lado o será que no nos ponemos de acuerdo? Porque, vaya, o serán más cosas, porque creo que sí. Pero en en este acuerdo o en pues ya sabemos todas las intentonas de versiones de programas de ordenamiento territorial, pues, ¿no? Ahí hay como la constancia de, bueno, ha sido una preocupación. Sin embargo, ¿qué ha pasado hasta ahora? Pues yo creo que ha faltado diálogo. Porque pienso que los intentos previos pues los encabezó gente muy capaz, ¿no? Pero creo que el diálogo, el escuchar a las personas, el también hacerlos sensibles de sus derechos. El artículo 4 de nuestra Constitución tiene el derecho a la salud desde hace como 150 años. Y creo que la gente tiene muy claro que el gobierno es responsable en el tema de salud. Pero en el artículo 4 también está el derecho a la vivienda. Y no estoy tan claro que la gente tenga, pues, la misma percepción de que el gobierno es responsable de garantizar el derecho a la vivienda. Hay un mercado, sí lo hay. También hay en la salud. Pero es necesario también sensibilizar a la gente de que el tema de la vivienda es un tema prioritario. Bueno, sin vivienda no hay derecho a la salud, punto. Yo no conozco una persona en situación de calle que goce de plena salud. Con el agua pasa lo mismo. Sin vivienda no tienes derecho al agua. Entonces, bueno, no puedes ni votar en muchas ocasiones, no tienes derecho al voto. Entonces, la vivienda conjuga en sí mismo un derecho que permite abrir la puerta a muchos otros derechos, como la educación también. Entonces, vale la pena que lo pongamos al centro de la ecuación y también confluyan los distintos elementos que hacen capaz a la ciudad de proveer servicios y una buena calidad de vida.
y empezar a pensar en una ciudad mucho más incluyente. La Ciudad de México expulsa año con año a 100,000 personas porque no pueden pagar la vivienda. Algunas se van a otros municipios de la zona metropolitana, algunas otras se van a suelo de conservación. Yo he escuchado a mucha gente que los culpa o culpa a esas personas por irse a suelo de conservación o a una zona de riesgo. Yo creo que es muy ingenuo culpar a una persona o a un individuo por un problema colectivo. Claro, 30 años nos machacaron que si no le echábamos ganas, que si no teníamos casa era porque éramos flojos. Hay una inercia meritocrática que nos ha abrumado. Ahora, yo creo que hoy es el momento, por eso hablaba al principio del tema ideológico, hoy es el momento político de quiebre con esa perspectiva y empezar a desarrollar una nueva. Una donde no necesariamente el mérito te dé acceso a todo, porque entonces dejamos fuera al 70% de la población. Y sí empezar a pensar a cómo comunitariamente podemos empezar a dar soluciones, como han hecho las grandes ciudades del mundo. Acá este gobierno ha exclamado siempre que ver la vivienda como un derecho y no como una mercancía. ¿Consideras tú que se puede reconciliar ver a la vivienda como un derecho y a la vez como un negocio? Completamente. Como... Lo que ha faltado es quien ejecute la política de vivienda como un derecho. El mercado ya está. Lleva 500 y hay toda años. una economía de la ciudad, ¿cierto? Que alimenta muchas bocas, que el sector de la construcción es muy relevante para el Te pongo un ejemplo muy claro. Bruto. Yo no veo un desarrollador haciendo vivienda para personas con discapacidad, por ejemplo, o para comunidades indígenas. Pues hay para todos, pero lo que tenemos que hacer es que alguien tiene que atender a esas personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras, personas desplazadas por conflictos, etcétera. Más vulnerables que el mercado no y tú lo estás voltea a viendo, ver. sí, tú lo estás viendo desde la vivienda. Personas en situación de calle, tenemos que atenderlas. Hay una perspectiva, sobre todo en Suecia, de una política que se llama Housing First. Y Housing First, que es la vivienda primero, los suecos se pusieron a pensar y dijeron, llevamos 80 años teniendo una política donde vemos a alguien en la calle y lo primero que hacemos es meterlo a prisión y eso pues trae costos asociados de, pues la prisión hay que construirla, los alimentos. Sí, no sé si necesariamente sea la mejor alternativa para una reinserción. De cualquier manera. Para una reinserción social. Pero bueno, hubo como una escuela de pensamiento que tenía eso. Después vino a atenderlos en una institución de salud mental y encerrarlos también. Y eso también tenía costos asociados. Uh-huh. Y luego fue enviarlos a otro lugar. Y después de analizar todas las cosas que habían hecho, analizaron y concluyeron que regalarles una vivienda era lo más barato y era lo que tenía mucho más impacto. Y gente que en 3 meses se pudo reinsertar en la economía y en la vida social de su comunidad. Es una reinserción social real. El impacto de la vivienda a nivel colectivo es incuestionable. Ahora, Suecia tiene una política de vivienda social muy avanzada, tiene muchos problemas también, pero nosotros tenemos que hoy estamos rompiendo con ese paradigma de la meritocracia, del individualismo, del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo también tenía pues, la perspectiva de no invertir dinero público, lo cual es pues, muy extraño. La perspectiva de que el gobierno era una empresa, pues. Entonces, lo que era lo primero que te decían, oye, vamos a construir una biblioteca. Bueno, ¿y cómo se hace autosustentable financieramente? No. Pues como, ¿por qué? Sí, no. ¿Por qué una biblioteca tiene que generar réditos? O una escuela pública. Sí, no va por ahí. Si no se lo pedimos a la policía tampoco. Entonces, hoy me interesa mucho este momento. Es clave para la planeación. Porque así como estamos recuperando el papel del Estado en muchos temas, el papel del Estado en la movilidad, por eso tenemos los trenes. Tampoco necesariamente deben ser, ser redituables o en un periodo de ¿cuánto tiempo? Pero por ¿sabes eso es en cuántos países pública? del mundo un tren es redituable? En 0. No hay un tren en el planeta que sea redituable. Es una política pública de movilidad. Es una política pública que lo que está incentivando es que la gente y las mercancías se puedan mover de un lugar a otro
y que eso genera un valor económico mucho más grande que el cobrar una tarifa. Claro. Entonces, esto lo digo porque hoy que estamos repensando el papel del Estado en muchos ámbitos de la economía y de la sociedad, en la educación, en la salud, vale la pena que aprovechemos esa ola y nos subamos para también poner el tema de la planeación del territorio. Aquí una cifra que es muy contundente. A partir del artículo de la reforma que se hace al artículo 27 en 1992, 12 de diciembre, por cierto, Virgen Santísima. Wow, se les ocurre ese día para hacer cosas bien sutil. interesantes, ¿verdad? Muy bien. Fobaproa, igual, fue el 12 de diciembre. A partir de esa reforma, México empieza a subastar suelo público y suelo que también era propiedad ejidal y social. Al día de hoy, Ámsterdam es dueña del 80% del suelo en su ciudad. Londres es del 90%. Singapur es del 100%. Francia es del 65%. México, como país, somos dueños del 3% de la reserva territorial. Entonces, el día que queremos hacer un tren y hay un derecho de vía, hay que quebrarse la cabeza para ver dónde va a estar la estación, porque necesitamos suelo público para eso. Entonces, eso llévalo a hospitales, escuelas, equipamientos públicos. ¿Dónde construimos? ¿Dónde construimos? Necesitamos una política de suelo. Pero para tener una política de suelo, tenemos que tener un Estado fuerte, como el francés, como el alemán, como el inglés, como el austriaco. ¿Ves ahora condiciones para ello? Completamente. Al menos en la discusión pública está eso. Está el dejar atrás ese paradigma de que el mercado era el único y teníamos que subastar todo lo público. Subastamos bancos, subastamos escuelas, subastamos empresas públicas. Equipamiento, infraestructura, Equipamientos. todo. Todos los cines públicos, pues hoy son o salas de espectáculos o son desarrollos inmobiliarios y demás. No estoy diciendo que el gobierno tenga que hacer paletas de hielo. Es decir, no tiene que estar presente en todo, pero sí en lo más básico que tiene que ver, en nuestro caso, con el tema del suelo. ¿Cómo ha colaborado por ahí el INSUS hasta el momento y qué posibilidades le ves de lo que debe seguir haciendo? El Instituto del Suelo es una gran institución que no tiene presupuesto para hacer una reserva de suelo y debería hacerlo. Su director, yo creo que es de los tipos más capaces de México para hacer su tarea, que es Pepe Iracheta, que es mi cuate, y le mando un abrazo también. Tiene la agenda muy clara, sin embargo, no el presupuesto. Bueno, el cuate yo creo que está hablando de suelo desde los 2 años, con su papá, que nos enseñó a todos muchísimas cosas, pues Claro. desde que aprendió a hablar ha de haber estado hablando de suelo. Empapado en los temas. Sí, ¿Pero qué pasa? Entonces es un tema más de presupuesto. mira, tiene que ver también con presupuesto, pero tiene que ver sobre todo con voluntad política y también con un imaginario colectivo, dejando atrás esta perspectiva del libre mercado, del neoliberalismo, de la meritocracia, del individualismo, para traerlo a un Estado más fuerte que garantiza derechos y que no puede hacerlo si no tiene suelo y no tiene otros elementos para poder llegar a ese objetivo. ¿Por qué lo digo? Porque el territorio, por eso yo hacía la introducción que tal vez generaba un poco de polémica, pero por eso es muy importante tener claro que el territorio siempre está en disputa. Y entonces, a nosotros como sociedad, el gobierno y el Estado, que es el representante de la sociedad, pues tiene que tener las suficientes herramientas, la perspectiva y el presupuesto. Si esta triada no confluye, entonces no podemos tener una política de ordenamiento territorial, de suelo, de justicia espacial, para atender a toda la gente como se merece. Yo lo comentaba hace ratito. El derecho a la salud está en el artículo 4 de la Constitución, como desde hace 150 años. Pero si la clínica más cercana a tu vivienda está a 4 horas, pues entonces no hay derecho a la salud que estés ejerciendo. En México hay básicamente 3 derechos. Hay un derecho o hay derechos a los cuales accedes de manera gratuita, educación y salud. Hay derechos a los cuales accedes a una tarifa subsidiada, el agua, el transporte. Pero hemos dejado en la categoría 3
al único derecho al cual accedemos a valor de mercado, que es la vivienda. Entonces, hoy reflexionemos si la perspectiva que tenemos es la adecuada. Lo Ahora comento que- también porque en la izquierda también nos creemos un poco ese mito Ahora que de mencionas que la vivienda no el- era parte de la Claro. canasta básica de derechos a los cuales había que Mientras que sí garantizar lo a la es. gente. Ahora que mencionas el valor de mercado de la vivienda, ¿qué tareas están en manos del gobierno para abaratar o controlar los precios de la vivienda? Y sobre todo lo pregunto obviamente en el marco de la reciente reforma al Código Civil para que el porcentaje de aumento anual del precio de la vivienda no supera el de la inflación anual. En Entonces, en renta. Sí, esto es importante. Estamos hablando de vivienda en arrendamiento y entonces, como pregunta, pues eso, ¿está en manos del gobierno o cómo el mercado por ahí podemos hacer frente a este pensamiento de que el mercado se tenía que autorregular? Bueno, las grandes ciudades de las que hemos hablado han decidido desde el principio de los tiempos intervenir el mercado de la vivienda. Para garantizar que las viviendas sean asequibles, para abaratar sus precios, pues hay distintas bandas por las cuales podemos jugar. En el tema del arrendamiento pasa por limitar aumentos anuales, porque lo que empezamos a ver con el comportamiento del arrendamiento es, uno, va ganando presencia en la ciudad cada vez más, por dos lógicas. Uno es, las rentas son más baratas que las hipotecas en la Ciudad de México, entonces son más populares. Y dos, el 60% de las personas que trabajan en la Ciudad de México no son sujetas de crédito. Claro. Entonces, ¿Sabemos cuánta población en Ciudad de México es inquilina? ¿Cuántos rentan y cuántos son con precisión propietarios? no hay una estimación del 22%. Yo me permito estirar esa liga casi al 40% porque hay un 20% que declara que vive en una vivienda que es prestada, pero paga una cantidad, pero no la paga. Pero entonces Que un espacio gris margen de ahí. informalidad. podríamos presumir un poco también la naturaleza de esta reforma fue eso, que no hay muchos datos relacionados con arrendamiento. Entonces, de vivienda en propiedad hay muchos. Porque Claro. hay transacciones de por medio, Sí, hay sí. créditos, hay Es avalúos, mucho más fácil hay de inclusive rastrear. tasas impositivas Claro. que se tienen que pagar. hay tasas Entonces, impositivas. Por eso la reforma vino acompañada de la propuesta de creación de De un los registros. registro digital de los contratos de arrendamiento, Exactamente. ¿cierto? Ahora, eso es un poco restrictivo también, si te pones a verlo al final del día como una política, es decir, restringes los límites del comercio para poder tener un cierto control. Esa es mi polémica donde quería apuntar. Hay una limitante, o sea, si lo ves en aislado, puede verse como una limitante. Si analizas el aumento de precios de la vivienda histórica en los últimos 35 años, pues te has dado cuenta que el mercado inmobiliario en la Ciudad de México es más rentable que muchas inversiones Sí. en Wall Street. Y sin Sí, embargo, entonces- los desarrolladores dicen que no alcanza y que no es suficiente para... Tienen razón en varias cosas. Yo tengo mucha interlocución con el sector inmobiliario y debo decirte que a pesar de mi introducción tan polémica, pues los desarrolladores que representan el 90% de la oferta de la vivienda en la Ciudad de México confluyen conmigo. Sí, es como cómo se presenta la información también, ¿no? Claro. Y rezamos un poco a lo que tú decías, es la narrativa. Claro. Es ¿cómo empiezas este diálogo? Tú empezaste este programa diciendo, es una percepción de diálogo, es una cuestión de diálogo. ¿Por qué no? ¿Por qué habíamos fracasado? No sé si fracasado sea la palabra, ¿por qué no habíamos tenido Tienes tanto razón. éxito? Tienes razón. Y tú dijiste un poco, es un tema de diálogo Sí. en la ecuación, ¿no? Sí. O sea, con esta, digamos, con esta reforma, algo que queríamos hacer era, uno, poner la balanza pues mucho más equilibrada entre propietarios e inquilinos, entre arrendadores y arrendatarios, porque había un vacío muy grande en, pues, ciertos requisitos que podían pedirte, ¿no? Por ejemplo, hay gente que pide pues, una prueba de VIH para rentarte tu departamento. Wow. No sabía eso. Limitante y muy discriminatorio. nada Eso, inclusivo. bueno. A mí me Qué llegaron a atroz. pedir pues, un acta de matrimonio, o garantizar que no tengas hijos para habitar ese lugar, o mascotas, o que tengas ciertos trabajos, ¿no? O que tengas que garantizar tu ingreso pues, de manera formal, por ejemplo.
Claro, Eso es que limita recordé mucho. ese meme de que esta vivienda que se renta es solo es para 2 personas. Dice, bueno, sí, no, voy con mi compañero, pero no es mi pareja, ¿eh? Como hace aludiendo como el no soy gay por si hay esta discriminación. No, pero es que es solo para matrimonios. No, entonces sí es mi pareja, ¿no? Como diciendo, yo me acato Sí, porque las me normas son adecuo. los criterios para rentar son tan cerrados hoy Sí, día y tan discriminatorios. de acuerdo. Entonces, si estamos hablando de que la vivienda es un derecho, entonces tenemos que garantizar que sea universal y que pueda ser garantizado a cualquier persona, independientemente de sus condiciones y demás. El mercado podrá atender a algunos, pero el gobierno también puede atender a otros. Por Mucha de la supuesto. vivienda social que les comentaba, por ejemplo, ahorita les invité a ambos a un evento que tuvimos en el Instituto de Planeación con Carlos Moreno. Carlos Moreno es el asesor de desarrollo urbano y vivienda para la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Y entonces a mí me interesaba mucho platicar, pues no solo la política que habían hecho en los últimos 14 años que han gobernado, sino también la perspectiva posterior a los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Qué se iba a hacer con la infraestructura y demás? Entonces, ellos desarrollaron un barrio que es el barrio más pobre de París. Bueno, el barrio más pobre de París y de Francia, que se llama Saint-Denis. Saint-Denis pues tenía problemas de acceso a la vivienda, tema de ingresos muy bajos, adicciones, falta de equipamientos públicos y demás. Entonces, con la inercia de los Juegos Olímpicos, equiparon muy bien Saint-Denis, pero sabiendo que la construcción de esta infraestructura iba a aumentar el valor del suelo y de las propiedades. ¿Qué hicieron? Ellos en suelo público construyeron mucha oferta de vivienda social que le iban a rentar a personas que eran inmigrantes, personas pobres, personas en condiciones de vulnerabilidad, etc. Entonces fue bastante interesante. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno también puede ser, y les recomiendo aquí un texto de su primera invitada aquí que tuvieron, que fue Rosalba Lloyd, un texto que se llama El gobierno como inquilino, en la revista de vivienda en el Infonavit. Un texto muy bueno, como todo lo que escribe Rosalba, pero que además presenta una perspectiva nueva. ¿Quién se hubiera imaginado en México vivir en una propiedad que es propiedad del gobierno? Muy poca gente hoy. Pero en 1950 esto era la normalidad. Entre 1950 y 1980, antes del neoliberalismo, venían de todo el mundo a ver cuál era nuestra política de vivienda. Charles de Gaulle vino a ver Tlatelolco. El mariscal Tito, que era el primer ministro de Yugoslavia, vino a inaugurar la Unidad de Independencia. John F. Kennedy vino al presidente alemán. O sea, fuimos pioneros en esos tiempos. Éramos la vanguardia del planeta, mano. Y entonces todos esos países, sus representantes, se llevaron esa política a esos lugares y desarrollaron salvo Estados Unidos, se llevaron esa política a sus países de origen y desarrollaron... Fuimos exportadores de estas... Y desarrollaron políticas de vivienda bastante potentes. A mí siempre me gusta comentar el caso de mi abuelita. Mi abuelita trabajaba en la Secretaría de Gobernación. Mi abuelita le otorgaron un departamento en el multifamiliar Benito Juárez, que estaba en la calle de Orizaba, en la colonia Roma. Y en ese multifamiliar, ella pagaba el 10% de su salario para la hipoteca. Entonces, el 10% le daba el derecho a un departamento de 120 metros cuadrados, donde vivía ella, mi mamá, mi tía y mi tío Luis. Es decir, a partir de solo un ingreso familiar. Claro. El 10%, siendo que de hoy un día ingreso el familiar. mantra es más o menos 30%, no dedicar más del 30%. Esa es la recomendación. La realidad en muchos lugares es más del 50%. Pero vivir en la Roma, yo quisiera que alguien me dijera quién puede dedicar el 10% de su ingreso para vivir en un departamento de 120 metros cuadrados en la Roma. Y se necesitan varios ingresos por familia. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué pasaba en ese momento? Entonces, había una política de vivienda pública muy potente. Y en ese caso, el casero era el IMSS. El IMSS dijo, a ver, ¿saben qué? Hay muchas cosas que pueden estar a valor de mercado, pero la vivienda no. Y vamos a empezar por los trabajadores y por los trabajadores de menores ingresos. Mi abuelita trabajaba como personal administrativo en la Secretaría de Gobernación, no tenía un puesto de dirección general, ni de subsecretaría, ni nada.
pero sí tenía el acceso a una vivienda bien ubicada, con buenas dimensiones, a un costo muy bajo y con muy buenas prestaciones. A mí siempre me da curiosidad que en ese momento, por ese ingreso, mi abuelita ganaba 1,500 pesos al mes. Entonces ella, el 10% son 150 pesos al mes, es lo que ella pagaba. Ella tenía acceso al departamento, a la conserjería y a un cubo de hielo semanal, porque no había refrigeradores eléctricos. Entonces eran cajas herméticas donde tú ponías un cubo de hielo a la semana y tus alimentos se mantenían frescos. Entonces era una política bastante interesante. Pregunta seria, ¿en qué momento de la política de vivienda del país se chingó la rodilla? Pues con la llegada del neoliberalismo. ¿Qué hicimos en esos años? Centro Urbano Presidente Alemán, la Unidad de Independencia, la Unidad Habitacional Latinoamericana, la Villa Olímpica. El John F. Kennedy. El Tlatelolco, desde luego. Entonces, tenemos ejemplos en todos lados. Y cuando el gobierno cambia de perspectiva, lo primero que dicen es, bueno, nosotros ya no nos vamos a meter en el tema de la vivienda, háganle como quieran. Les damos créditos, ¿cómo no? Pero pues ahí la vivienda donde quieran los desarrolladores y en condiciones que quieran y demás. Entonces, eso junto con la reforma al 27 constitucional en el 92, que generó los 11 millones de viviendas que se construyeron en medio de la nada, de las cuales 8 millones están abandonadas. 8 millones nos parece un número cualquiera, pero son todas las viviendas que hay en Chile y en Uruguay juntos, que es, tomas un avión a Chile ahorita y va a estar desierto todo, es el equivalente a eso. Entonces, evidentemente fue una política que fracasó. Ahora, ¿qué hacemos ahora que estamos cuestionándonos ese modelo? Hacia allá, y sobre todo si nos puedes aterrizar desde el Instituto de Planeación, ¿qué implica que el eje de la política urbana pueda ser la vivienda? Implica varias cosas. La primera implica ponerlo como prioridad sobre algunos otros temas, porque aquí podemos tener un tren bala, un teleférico, el metrobús, el metro, pero si la gente no puede vivir aquí, pues entonces son accesorios. Por supuesto. Perdón. O los parques, o la rueda de la fortuna, lo que ustedes quieran. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que la gente pueda vivir en la ciudad. Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero para mí lo que es más importante es que la gente que hace funcionar la ciudad pueda vivir en la ciudad. Y entonces, ¿qué hacemos para eso? Porque el 80% de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México no viven en la Ciudad de México. Sí, ese es un dato que nos habías compartido, es delicadísimo. Es terrible. Porque lo que tú decías, a ver, tú como director del instituto, bueno, pues estoy de acuerdo, pero a ver, el que opera el metro, el que opera la central eléctrica. Tiene un trabajo más importante que nosotros. O sea, ese cuate llega tarde o no llega y puede afectas a millones. Sí. Entonces, sí me parece muy importante que tener eso como prioridad. Ahora, ¿cómo lo hacemos prioridad en el territorio? ¿Cómo aterriza en el territorio eso? Eso es lo que comentaba hace ratito. Es muy importante que tengamos claro que el territorio no está ordenado así por casualidad y que tenemos que empezar a darle forma con una perspectiva de equidad y justicia social. Número uno es empezar a hacer una reserva de suelo y empezar a ver dónde, cómo y de qué manera vamos a desarrollar. Hay creo que 2 mitos muy poderosos en la Ciudad de México. Que el primero tiene una respuesta social muy, muy grande cuando dicen, ya no cabemos. La población de la Ciudad de México no ha crecido en 30 años. Se ha mantenido más o menos estable. Ahora, tenemos mucha población flotante, eso es verdad. Pero más que el problema de no caber, es que estamos muy mal distribuidos. Les voy a dar 3 cifras que, digamos, atestiguan esto. Cerca del 80% de la oferta cultural en la Ciudad de México está concentrada en la alcaldía Cuauhtémoc. Si a la alcaldía Cuauhtémoc le sumamos el bosque Chapultepec, que está en el límite con Miguel Hidalgo, entonces es cerca del 92% de la oferta cultural que está concentrada en ese polígono. Eso significa que las personas que viven en las alcaldías periféricas
para consumir cultura, forzosamente tienen que hacer un viaje muy largo y costoso para ir al Museo de Antropología, al Museo de Arte Moderno, Y a Chapultepec. Carrillo Gil, etc. Entonces, eso te habla de un nivel de concentración muy grande. ¿Qué tenemos que hacer? Distribuir mejor esa oferta en todas las latitudes de la ciudad. Y eso es voluntad política. Eso es voluntad política, 1, viabilidad presupuestal, 2, y tercero, reserva de suelo. Yo puedo querer llevar el Museo de Antropología a Tláhuac, pero si no tengo suelo, entonces no puedo llevarlo. Para eso necesito hacer una reserva de suelo. Y nosotros lo que estamos haciendo es generando los instrumentos para poder, entre otras cosas, generar una reserva de suelo. ¿Y en qué vamos? A partir de... Se está avanzando. ¿Cómo Claro, ha sido la porque evolución lo en que este entiendo camino también es en que concreto? nos quedamos sin reserva de suelo. O sea, ahorita que dijimos que el Estado en su momento vendió Claro. equipamiento y que él hasta cierto punto lo sigue vendiendo. Claro. Sigue habiendo registros de ventas de inmuebles, de equipamiento. Claro, pareciera que va más en ese sentido, Sí. de cada vez más desprovisto Y de ahorita reserva. lo comentaba el gobierno de la Ciudad de México. En la izquierda también nos creímos el mito de Sí, no metamos la mano en la planeación. Entonces ha sido una cuestión de hacer también el cambio imaginario colectivo en todo actor y actriz políticos para poder avanzar en esto, porque no sé si recuerdan el caso del Parque Delta, ¿no? Que era un estadio de béisbol del IMSS donde jugaban los Diablos y los Tigres, y eso acabó en un centro comercial. Entonces, la pregunta que debemos hacernos a toro pasado con ese ejemplo, que es uno de varios que tenemos, es ¿cuál fue el beneficio público de eso? En un primer momento, un ingreso que yo tengo la idea de que podemos sacarlo de otros lados y sacar mucho más dinero que eso, pero bueno, sin vender solo público. Entonces, el beneficio que tuvo la ciudad, pues no fue muy claro. Simbólicamente. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy, ¿no? Entonces, el Instituto de Planeación hoy se encuentra desarrollando 3 documentos de planeación que son muy importantes. El primero de ellos es la Ley de Ordenamiento Territorial, que es la que, digamos, le da dientes a los programas de ordenamiento, tanto de la ciudad como de las alcaldías y los parciales, para ver cómo se puede desarrollar la ciudad y cómo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una ciudad más justa? Estos instrumentos tienen también una perspectiva. También sancionar y limitar aquellas prácticas que no creemos que sean pues adecuadas o benéficas para la ciudad y la sociedad. El segundo son las normas generales de ordenamiento territorial, que un poco nos determinan qué podemos construir, cómo, dónde, hasta dónde y de qué manera, digamos, revisando también lo que ha pasado en años anteriores. Y los otros son los lineamientos para que las alcaldías generen sus programas también, pero también con esta perspectiva, ¿no? Ahorita que les hablaba de los mitos, les decía que hay 2 mitos muy grandes que son socioterritoriales y demográficos. El primero es que ya no cabemos y mi respuesta a eso es estamos mal distribuidos. El 80% de la oferta laboral en la Ciudad de México se concentra en 4 avenidas. Entonces, eso casi todo en el centro surponiente. Es el centro, Reforma, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Periférico Periférico, desde Sur luego. y una parte de Santa Fe, Vasco de Quiroga, Sí, Vasco de esas Quiroga. zonas. Entonces, tenemos que distribuir mejor porque estamos concentrando mucho ciertas actividades. No, y tenemos todo el oriente, Canal Claro. Nacional. O sea, tenemos... El segundo mito es que la Ciudad de México es una ciudad muy densa. Contrario a lo que mucha gente piensa, la Ciudad de México en promedio tiene 2 niveles de altura. Sí. Entonces, esa es una ciudad muy poco densa. Cuando analizamos ciudades que podríamos poner en la misma categoría, Sao Paulo, Santiago, Río de Janeiro, pues son el doble de densas.
Uno, lo primero que piensa cuando piensa en la Ciudad de México y en desarrollos inmobiliarios, piensa en Reforma. Pero Reforma es una anomalía en cuanto a la densidad que tiene. Pero cuando empezamos a ver que el 60% de la vivienda en la Ciudad de México es unifamiliar independiente. Yo conozco colonias por ahí que tienen predios de 1,000 metros cuadrados. Y vive una persona. Unifamiliar. Exacto. 1,000 metros cuadrados con 500 metros cuadrados de construcción y viven 3 personas. Que son cosas que no encuentras en muchas de estas ciudades que admiramos mucho, ¿no? Uh-huh. Y no es que uno les quiera quitar su propiedad. O sea, lo único que queremos es que pueda haber un poco más de densidad, que ellos hagan negocios privados. El gobierno no va a tener nada que ver más que con normativa, y que se les permita, pues tal vez que no viva una familia, pero pues que vivan 8 familias. Pero también es de donde venimos, ¿no? Porque igual, a ver, los departamentos, tú lo dijiste, tu abuelita vivía en un departamento de 120 metros cuadrados. Hoy por hoy 120 metros cuadrados es impensable. Es inconcebible, pero en las Granadas, o Polanco, en estas colonias con 1 metro cuadrado alto. Sí. Entonces creo que también viene un poco de este cambio que hemos visto, ¿no? Completamente. Lo que creo es que dejando atrás estos paradigmas que no son ciertos, tenemos que empezar a ver qué parte de las ciudades pueden tener más densidad en la parte urbana. La parte de conservación urge dejar o es necesario que la blindemos de cualquier otro tipo de actividad, ¿no? La gente que ya vive ahí, hay que ver en qué condiciones vive, si se puede incentivar que se muevan a algún lugar porque están en una zona de riesgo, mucho mejor. Toda una política pública de reacomodo. Y digamos, pero la parte urbana, que donde sí vale la pena que empecemos a ver cómo desarrollamos, hay que ver las zonas que tengan cobertura de servicios, que tengan buen acceso a equipamientos públicos, que tengan agua, factibilidad de agua, y que sean poco densas. Esas serían zonas que tendrían un alto potencial para que permitamos que haya un poco más de densidad. No 50 niveles, pero no 1. Nosotros pensamos, y tenemos el término del instituto de la densidad adecuada, que es algo más como 4 niveles que 50. Claro, seguramente nos puedes dar luz sobre la proporción de la oferta de vivienda anual en esta ciudad en contraposición con la demanda, ¿no? Y sobre todo también, creo que también un mito es pensar que solo se requiere vivienda nueva, es decir, que solo se tiene que incentivar la construcción de vivienda nueva, siendo que también pues hay inmuebles en desuso, viviendas de otros periodos de construcción, etcétera. Sí, definitivamente. Bueno, aquí creo que vale la pena ponerlo en perspectiva con los precios. El precio promedio de una vivienda en la Ciudad de México al segundo trimestre del 2024 es de 4 millones de pesos. Eso significa que hay unas viviendas que valen 2 y hay otras que valen 7, ¿no? Pero el precio promedio es de 4 millones. Ahora, si esto lo comparamos con el segundo lugar en el ranking a nivel nacional, la Ciudad de México siempre es el número 1. Pero el número 2 se lo pelean ahí Querétaro, ahora Nayarit, Baja California Sur, pues canadienses que se van a vivir ahí, ¿no? Lo que estamos viendo es que esas viviendas, su costo promedio es de 2 millones de pesos, la mitad que en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué explica el aumento del precio? Uno es la muy poca oferta que hay. En la Ciudad de México, la demanda suele ser anualmente 70,000 viviendas por año. Y la oferta es de apenas 6,000. Wow, 70,000 es un dato durísimo. Entonces, parte de lo que platicábamos hace ratito es por dónde van las soluciones para el tema de vivienda. Uno es en el tema de arrendamiento, regulación, fomento a la construcción de vivienda social, atender a las personas que están fuera del mercado. Y la otra es aumentar oferta también de vivienda nueva. Para llegar a esas 70,000 unidades, solo para ponerlo en perspectiva, en el año 2000 se construían más o menos 40,000 viviendas al año, que era un muy buen número.
Pero ahora, ¿cómo llegamos a 6,000? Esa es la pregunta. En Ciudad de México. Exacto. ¿Cómo llegamos a ese número? Entonces, ha pasado por no intervenir el mercado y no incentivar que se construya vivienda nueva. De hecho, todos los incentivos que tenemos es que no se construya una vivienda nueva. Entonces, tenemos trámites que pues, no tienen mucho sentido. Uh-huh. Hay otros que tardan más de lo que deberían tardar. Y eso hace que el costo de oportunidad sea muy alto para desarrollos inmobiliarios. Y entonces, pues mejor deciden, cuando ven que su retorno pues ya no va a ser tan alto, deciden invertir en otro mercado. Entonces, sí quisiera dejar muy en claro que no todos los desarrolladores son iguales, ¿no? Hay desarrolladores que han abusado durante mucho tiempo, pero hay otros que han hecho históricamente muy bien las cosas, ¿no? En cuanto a actitudes y en cuanto a escalas de lo que están dispuestos a construir. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces, ¿y dónde construyen también? Uh-huh. Entonces, debo decirte que la mayor parte de los desarrolladores en la ciudad se han portado bastante bien, han acatado las reglas, han desarrollado la vivienda que necesitamos, pero sí necesitamos generar los incentivos para que construyan más vivienda, no donde ya históricamente se ha construido, sino en las zonas donde podemos densificar más. Y ahí, pues sí vamos a necesitar tanto el sector público construyendo vivienda para aquellos sectores que no pueden acceder a ellos, están fuera del mercado, como de vivienda privada. Entonces, sector público. Uh-huh. INVI claramente es un actor de la vivienda social. ¿Qué Infonavit. otros? Infonavit es otro. Fobiste, la nueva Secretaría de Vivienda. Hacia allá va mi pregunta. ¿Qué nos depara el futuro con las nuevas secretarías? Tanto la nueva Secretaría de Vivienda, que va a estar a cargo de Inti Muñoz, como la nueva Secretaría de Planeación y Ordenamiento de la Ciudad de México. Bueno, aquí vamos a hacer una triada muy interesante porque, Vivienda lo que va a hacer es una Secretaría de Vivienda y Hábitat. Entonces va a haber temas de vivienda, pero también de espacio público, lo cual es muy, muy interesante. Entonces a Inti le va a tocar mucho más el tema de ejecución. A Alejandro Encinas, que tiene además el tema metropolitano, le toca mucho más la gestión. Y a nosotros en el instituto nos toca mucho más la planeación, hacer los planes. Va a ser interesante, ¿no? Va a ser muy interesante. Ver esta coordinación, gestión, planificación, ¿no? Me parece que... ¿Y Sedubi con qué se queda? Sedubi desaparece. ¿Cómo van los acuerdos en torno a estos 3 documentos de planeación que nos contabas que está promoviendo el Instituto de Planeación? Bien, pues estamos en desarrollo de los 3. Lo que también es necesario es que estos instrumentos tengan una legitimidad política, porque no solo es alguien en un laboratorio haciendo un producto, sino también necesitamos dialogarlo, rebotarlo con distintas personas, academia, colegios, cámaras, vecinas, vecinos, etcétera, porque sí es importante que esto se legitime. Pero también, pues lo estuvimos haciendo en un proceso en el cual había campaña política, hubo una elección, hay una nueva jefa de gobierno que afortunadamente está muy vinculada con las ideas que tenemos en el instituto de cómo debe crecer la ciudad. Y bueno, estamos en reuniones con el nuevo gobierno también para empezar a ver cómo estos instrumentos pueden fortalecerse, pueden adecuarse a la perspectiva del gobierno, a lo que la ciudad necesita y también la perspectiva que debe tener, ¿no? Yo creo que están muy alineados, pero sí, bueno, el gobierno tiene que entrar en funciones y empezar a hacer esos análisis. Nos va a tomar un tiempo, pero tenemos ya una base bastante sólida. Excelente. Y ahí, por ejemplo, tú conoces muy bien las actividades de otros INPLANES, de otros institutos municipales de planeación en México. ¿Cuál sería tu balance de dónde está el Instituto de Planeación de la Ciudad de México y qué nos puedes decir de otros, de sus símiles en otros estados de la República? Tu pregunta es muy interesante, Lidia, y creo que sí vale la pena que Federico pueda ampliar más la respuesta porque la percepción que yo tenía del instituto a la que fuera de cámara me comentó, me cambió muchísimo la perspectiva. Y creo que lo compartas con el auditorio que tenemos
también puede hacerlos reflexionar un poco de la importancia de este instituto. Sí, bueno, el instituto probablemente en el imaginario colectivo o en la percepción pública, pues tiene una imagen poco desconocida porque va naciendo, absorbió algunas áreas del gobierno, la planeación pues no solamente es del territorio, sino también administrativa y digamos en el gabinete. Pero digamos poco a poco hemos estado contrarrestando esto para hacer público cuál es nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, qué es la planeación y digamos también me interesa mucho que la gente entienda cómo el instituto resuelve un problema público, porque creo que institución que no resuelve un problema público está ahí de adorno, ¿no? Lo segundo es que la gente también entienda cómo el instituto y sus acciones pueden transformar su vida cotidiana. Y es, tal vez no mañana voy a hacer que hagas, en lugar de 2 horas, hagas 15 minutos a tu trabajo, pero estoy trabajando para que eso suceda, ¿no? Entonces, digamos, eso en cuanto al instituto. Yo, como comentaba al principio, pienso que el instituto tiene una base muy buena, tiene unos funcionarios públicos muy capacitados y digamos, con mucha energía y mucha ambición de lo... ¿Cuántos son en el instituto? Somos 70 personas. 70 personas instituto. trabajando en el instituto. Sí. En comparación con otros implanes, entiendo Pues que es una sí, plantilla bastante yo numerosa. he visitado varios implanes en los que son 3 personas, son 4 personas. El implan de Monterrey, cuando nació con 5 personas y 3 eran becarias, ¿no? Entonces, creo que la ciudad se ha tomado muy en serio qué es la planeación. Claro, también la ciudad que tiene pues, uno de los problemas más graves, ¿no? Pero pienso que el instituto está en muy buen estado. Y bueno, hay que empezar a ganar terreno en la discusión pública, en el gobierno también, para empezar a tener pues cada vez más atribuciones, tareas, responsabilidades, presupuesto público. Hay varios productos que el instituto ha puesto a servicio de la sociedad. Por ejemplo, la plataforma de información estadística y geográfica de la ciudad es la más completa que tiene cualquier entidad en América Latina y está a disposición pública y gratuita de toda la gente, ¿no? ¿Qué puede revisar allí la ciudadanía? Pues desde densidades, usos de suelo, información demográfica a nivel manzana, Se mantiene actualizada infraestructura, claro, infraestructura, indicadores, en fin, es una base bastante rica. Pero creo que ya pasando este salto que era el tema de la campaña, la elección y el nuevo gobierno, ya podemos empezar a trabajar en los instrumentos que tienen más carnita, que son estos 3 que comenté, y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que llevamos pues varias décadas sin uno y que tenemos que empezar a plantear un rumbo de hacia dónde tiene que ir la ciudad. ¿Y qué futuro le ves a este programa? Que ha estado en boga, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Yo lo que creo es que debe haber un proceso de discusión y de conversación con la gente, también para hacer pedagogía social y entender por qué nos conviene que la gente no haga viajes tan largos, que viva en condiciones dignas, que le garanticemos vivienda, que le garanticemos espacios públicos, equipamientos. Aquí también vale la pena comentar algo. La nueva jefa de gobierno tiene un programa estrella que se llama Las Utopías. ¿Cómo no? Las utopías son lugares donde confluyen equipamientos, servicios, pero también una política nueva que está ella encabezando en el país, que son las políticas de cuidados. Y estas políticas de cuidados lo que buscan es aminorar la brecha que hay entre mujeres y hombres en trabajos que suelen ser no remunerados, principalmente desempeñados por mujeres en temas de cuidados. Cuidar personas adultas mayores, niños, temas de limpieza doméstica y demás cosas, ¿no? Entonces, estos lugares son lugares donde las mujeres y todo el público, pero principalmente las mujeres, van y tienen servicios, por ejemplo, de lavandería pública. La lavandería pública, tú pagas $1 por una carga de 20 kilos de ropa, mientras está lavando la ropa, hay alguien ahí que gratuitamente te puede hacer una terapia fisiológica, o puede
prepararte la comida mientras alguien más está cuidando a tus hijos y tú estás libre de poder hacer ejercicio, de poder leer, de poder descansar, y creo que eso es regresarle también calidad de vida a las mujeres en una injusticia muy grande que llevamos pues muchos siglos con ellas. Haré el paréntesis acá de que Federico nos abre boca para una de nuestras próximas invitadas que sí voy a develar, que es Karina Arbizu, que seguramente nos hablará de las ciudades de cuidado y de la perspectiva de género en el urbanismo. Así que yo aquí adelanto y hago también... Qué bueno. Sí, va a estar con nosotros. Karina. Y pues aprovecho para hacer la invitación para que, pues por favor, sigan nuestros próximos episodios, que sigan nuestras redes sociales, que se suscriban, por favor. Estamos en YouTube, en Spotify y en Instagram. Y pues ir cerrando, Federico, agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros. Tienes súper a mano los porcentajes, los datos tan importantes en la ciudad, y pues tienes esta visión fresca. Como ya bien decías, el Instituto de Planeación pues es, ¿no?, una institución muy, muy fresca en su equipo, sus equipos de trabajo con quienes he tenido también la oportunidad de colaborar. Me parecen muy brillantes, muy justo con esta actitud de servicio público, fascinante, de verdad se agradece. Y pues yo voy a cerrar con la pregunta del programa. Más bien se la dejo a Miguel, que siempre le gusta. Muchas gracias. Esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Nos gusta mucho escuchar su respuesta porque nos da una perspectiva de la ideología que tiene cada uno, y me parece que en nuestro auditorio también la robustece mucho. Y es la pregunta emblemática, es, en tu percepción, ¿qué crees que necesitamos para tener la ciudad que queremos? Pensar en las personas que menos tienen. Excelente. La introducción, ya viste que era mejor la de Miguel que la mía. Yo voy a cerrar este episodio pues agradeciendo al auditorio, agradeciendo a Miguel, agradeciendo Federico, de verdad. Encantados de tenerte por acá, y pues hasta el próximo episodio.